conformado por Juan Rojo, Juan Vallejo y Lady Gómez. Esta es la estructura en base al modelo de la membrana celular de Singer y Nicholson. En esta imagen podemos observar las principales propuestas y años aproximados en las que fueron hechas el modelo de la membrana celular y también con sus respectivos autores. Vemos que empieza desde el año 1880, pero viene a hacerse realidad en el 1900. Esto concuerda con esta imagen que nos dice que la membrana tiene naturaleza lípida desde los años 1895 y venimos a ver el modelo como tal en el 1973 que vendría siendo la estructura de Singer y Nicholson y este es nuestro punto de referencia. En este modelo de la membrana celular, basado en el modelo de la membrana celular de Singer y Nicholson, podemos encontrar los fosfolípidos con sus cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas, los oligosacáridos, glucoproteínas. Podemos encontrar los glucolípidos, podemos encontrar los colesteroles, las proteínas periféricas, las uniones vasolaterales o los hemiesmosomas. Podemos encontrar las acuaporinas, como por ejemplo estas de acá. Vamos a encontrar las proteínas integrales, importe, antiporte, simporte y básicamente Las proteínas las podemos encontrar entre los lípidos, aunque están a baja concentración, aisladas y dispersas entre sí, igualmente tienen proteínas. A diferencia de la membrana, las podemos observar que están repletas de proteínas. Estas membranas hacen que la proteína tengan hasta el 50% del peso total de la membrana como tal. Ahora vamos a hablar de una de las proteínas más importantes. Vamos a hablar sobre las glucoproteínas. Las glucoproteínas son unidas a uno o varios glúcidos, pueden ser simples o compuestos. ¿Qué es lo que hace la glucoproteína? La encontramos en la superficie de la membrana, ya que esta es la que ayuda con su estructura y por medio de ella es que podemos identificar qué célula es. Y vamos a hablar también de la proteína hélice. En esta proteína se le llama proteína secundaria. ¿Por qué se le llama proteína secundaria? Se le llama así porque solamente se encuentra en el colágeno. Y entonces pues solamente se encuentra en el colágeno y esto ayuda también en su estructura un poco. Y vamos a tener también unidades llamadas tropocolágeno y están presentes en esta misma hélice. La estructura. Vamos a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos saponificables que componen la membrana, compuestos por una molécula de alcohol a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo de fosfato. Los fosfolípidos están divididos en fosfoglicerídeos y esfingolipídidos. Vamos también a hablar de la doble capa lipídica. Es una capa delgada de membrana polar que formada por dos capas de moléculas de lípidos, lo que hace es que al estar por toda la estructura hace que los iones y las proteínas se queden dentro de la célula. Son impermeables a los iones, permitiendo que las células pues tengan una concentración de sal y de pH. las acuaporinas. Las acuaporinas tienen esta representación, por la cual tienen unas proteínas en forma de hélice a los costados, las cuales tienen afinidad para poder permitir el ingreso de moléculas de agua. Las acuaporinas básicamente se encargan del ingreso o salida de agua, lo cual ayuda a que la célula tenga propiedades isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Transporte de moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. En ella podemos comprender el transporte pasivo. Es pasivo porque la célula lo realiza sin consumo de energía. Es espontáneo a favor de un gradiente de concentración. Las moléculas pasan porque la membrana es permeable al agua y a sustancias polares. El transporte será más rápido cuanto más pequeña sea la molécula. Puede ser por varios mecanismos, como difusión simple. Si las moléculas son solubles en la membrana, por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno o el CO2, pueden atravesarla directamente.
Si se trata de moléculas polares u otros iones, pueden pasarla a través de proteínas de canal o canales membranosos, que permiten su paso a una velocidad superior a su difusión a través de la membrana. Difusión facilitada. También se produce a favor de gradiente. Intervienen unas proteínas de membrana denominadas permeasas o proteínas transportadoras, que se unen a la molécula, cambian su conformación y la transportan hasta el otro lado de la membrana, donde recuperan su conformación original. Los glúcidos, aminoácidos y nucleósidos tendrían este tipo de transporte. En la membrana celular podemos encontrar 5 tipos de uniones celulares diferentes o generales, como por ejemplo en la parte más apical podemos encontrar la unión de oclusión. Después de esta podemos encontrar la unión celular de adherencia, desmosómica de gap y el hemidesmosoma. La unión pasolateral de oclusión o la unión celular de oclusión es la que se encarga de unir la célula de manera muy estrecha, de manera que ninguna sustancia por debajo de esa unión ni por encima pueda ingresar entre las células. La unión de adherencia, que es la que consigue, la función que tiene es que le brinda una forma o una morfología ya específica en las uniones entre las células y le brinda una resistencia en general que se forma entre todas las células. La unión desmosómica o de soldadura, como le dicen, sirve para una unión muy específica entre las dos células de una resistencia mecánica muy fuerte. Mientras que la unión de gap o de transporte de sustancias o biomoléculas o bioelementos entre las células para mantener un equilibrio. La unión hemidesmosómica sirve para unir la célula con la membrana basal y mantener cierta fuerza mecánica con el resto de tejidos, como por ejemplo el tejido conectivo. ¿Ya? Como veníamos hablando, también en los reinos de los seres vivos, que son 5 reinos, existe la pared celular, ¿cierto? La cual no está en el reino animal, está en el reino bacteriano, en el reino fungi, en el reino vegetae o plantae y está en el reino monera. Podemos diferenciar de que la pared celular sirve para estos reinos, por ejemplo las bacterias o las plantas, como una barrera osmótica. No como tal es un muro, porque muchas personas piensan que es un muro. No, la pared celular es en realidad como un cubrimiento especial que tienen estos ciertos tipos de organismos para protegerse por medio de la presión que ejerce en el lugar donde están. Por ejemplo, en el reino fungi, los hongos, la pared celular prácticamente es un ecosistema donde ellas viven, porque mediante la pared celular también ellas pueden reproducirse. Bueno, tenemos en común de que los 4 reinos diferentes al reino animal tienen pared celular. Lo que diferencia del reino animal es que el reino animal no tiene pared celular, sino que tiene una membrana celular de fosfolípidos. Como tal, en el reino vegetal o el reino plantae tenemos como estructuralmente son paredes celulares compuestas por polisacáridos y glicoproteínas que son organizadas por una matriz, las cuales el componente más importante, ya lo sabemos, es la celulosa, que son en realidad cadenas repetidas de glucosa. El resto de los componentes incluye homogalacturonano y rhamnogalacturonano. La pared también posee componentes de naturaleza proteica. La hemicelulosa se une por medio de enlaces de hidrógeno y estas hemicelulosas son las que forman como tal la celulosa. Esto como tal es la estructura de la pared celular de las plantas o el reino plantae. La función como tal es una función que desempeña de protección y de barrera osmótica contra la presión del líquido o del medio exterior. Regula la turgencia, hace conexiones entre células, sirve como vía de señalización y aunque la pared celular forma también como una barrera protectora contra patógenos. En las bacterias tenemos 2 grupos, las eubacterias y las arqueas. En las eubacterias tenemos 2 estructuras fundamentales, las cuales se diferencian por la famosa tinción de Gram. El primer grupo está conformado por bacterias gram negativas. En este tipo la membrana
es doble. La pared celular es delgada y se encuentran rodeadas en ambos lados de una membrana plasmática interior y una exterior. Un ejemplo clásico de una gram negativa sería el Escherichia coli. Por su parte, las bacterias gram positivas solamente poseen una membrana plasmática y la pared celular es mucho más gruesa. Estas suelen ser ricas en ácidos teicoicos y ácidos micólicos. Un ejemplo es el patógeno Staphylococcus aureus. El componente principal de ambos tipos de paredes es los peptidoglicanos. En la estructura y composición de las arqueas difieren en la composición de las otras bacterias, porque no contienen como tal un peptidoglicano, sino un pseudopeptidoglicano o una pseudomureína. Este polímero tiene un grosor menor y es parecido al peptidoglicano, sino con diferencia de formación de enlaces. Como tal, las funciones son igual que la pared celular de las plantas. Protege contra presiones osmóticas, sirve como defensa contra patógenos también, o contra situaciones o presiones que quieran hacer destruir el organismo. Como tal, en el reino fungi, los hongos poseen una estructura bastante similar. Se forma a partir de polímeros de carbohidratos similares a un gel, el cual es un componente distintivo de la pared de los hongos, que es la quitina. Esta interactúa con glucanos para crear una matriz fibrosa, y la función de la pared celular de los hongos determina su morfogénesis, su viabilidad celular y su patogenicidad.